¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Alopecia. Soy Otros Muñoz y hoy vamos a hablar de un tema que ya he hablado en otras ocasiones, pero bueno, veo que es un tema que está candente últimamente y es acerca de posibles efectos sobre la esfera mental, es decir, psicológicos, psiquiátricos, de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, es decir, finasterida y autoesteroida, que se utilizan evidentemente para tratar la alopecia genética y otros tipos de alopecia. Vale. Este vídeo es particular porque he invitado a un psiquiatra, ¿vale? Un médico psiquiatra, a comentar estas cosas. Él está fuera de, digamos, esta habitación, no sabe de qué va el vídeo, no le da ninguna información, he dicho que vamos a hablar de ansiedad y depresión y no quería influir un poco su opinión. Él tiene mucha experiencia, evidentemente, con temas de depresión. Antes de que él entre, os voy a dar mi opinión. Mi opinión ya la he contado varias veces. No he visto nunca ningún paciente que yo haya podido relacionar el uso de finasterida o utasterida con depresión o ideas de automuerte. Ya sabéis que tengo que decir automuerte porque no puedo decir sui y lo que sigue, porque si no YouTube me censura el vídeo. Vale, esa es mi opinión. Yo no lo he visto nunca. Lo que estoy haciendo cuentas, llevo más o menos en torno a 8 a 10 años aproximadamente, que ya me hago viejete, tratando problemas de pelo. Entonces habré tratado o habré puesto entre 2.000 a 5.000 inhibidores de 5-alfa-reductasa, ¿vale? En pacientes de novo, con lo cual al final son muchos meses. Nunca lo he visto y todos los pacientes tienen mi correo personal. No niego que haya pacientes que con estos fármacos tengan problemas. Ya sabéis que con estos fármacos es raro, pero no es imposible que haya ciertos problemas de la esfera sexual, fundamentalmente menos libido, y luego alguno quizá desarrolla efectos adversos de índola más bien psicológica. Pero creo que la influencia es psicológica y no farmacológica. Es decir, no termino de ver el nexo entre que estos fármacos te provoquen cualquier alteración de los neurotransmisores o alteración, digamos, a nivel de hormonas o el pregnenolona, es decir, derivados, digamos, de las hormonas masculinas, que eso influye en el estado de ánimo. No termino de ver el nexo porque no existe una fisiopatología clara y por varias razones. Estos fármacos se utilizan desde hace décadas. Lo ha utilizado, y probablemente no me equivoco, probablemente cientos de millones de pacientes, literalmente, y de hecho incluso el año pasado, en 2024, hay un metaanálisis de 2.2 millones de pacientes en los que concluyen que ni finasterida ni utasterida se relaciona con ningún problema de la esfera psiquiátrica. De vez en cuando aparecen artículos, menos que los que defienden que son seguros, pero no voy a deciros que no aparezca un artículo en el que alguien diga, pues he reunido 100 pacientes y 3 tienen depresión. Luego, es cierto que puedes hablar más o menos de los sesgos, es decir, sabemos de sobra que un paciente con alopecia ya de base tiene más papeleta de tener síntomas psicológicos psiquiátricos, ¿vale? Porque la alopecia es una patología en la cual hay personas que la llevan muy mal. Y yo opino que los pacientes con alopecia, muchos son vulnerables y van a desarrollar efectos adversos por un componente de efecto nocebo, es decir, efecto psicológico. Es decir, el síntoma es real, indiscutible. Si está deprimido, está deprimido. Pero el origen no me parece, por lo menos por mi experiencia y por la ciencia publicada, que tenga que ver tanto con el fármaco y más por las características de cada paciente. Hay estudios, incluso en ratones, lo podéis revisar, si esto lo que digo es todo científico, es todo público, en los cuales ven que finasterida, incluso utasterida, puede mejorar síntomas de ansiedad y depresión, que no sé cómo les provocan depresión a las pobres ratitas, en modelos murinos, modelos de ratones, ¿vale? Sobre todo en ratones gordos o ratones más viejos, parece que mejora. Si rebuscas, incluso hay algún estudio que puede decir lo contrario, pero son una minoría, es decir, la evidencia actual no es 100% concluyente, pero yo estoy tan tranquilo porque es mayoritariamente concluyente de que no hay una relación realmente causal. Ya sabéis que esto se ha sumado a que encima la EMA, la Agencia Europea de Medicamento, por posición de Francia, ha abierto una investigación de esto, está revisando todas las publicaciones científicas y las notificaciones de efectos adversos por si estos fármacos se relacionan o no con temas de depresión o temas de automuerte. Y ya veremos si ponen o no algún tipo de
cortapisa para que los pacientes puedan acceder a estos fármacos. Bueno, como mucho, lo de siempre, que se haga con recetas, es decir, el paciente no pueda cogerlo tan fácilmente y evidentemente, a lo mejor, yo sé, que hagamos algún test en consulta psiquiátrico, ¿no? Que de alguna manera ya lo hacemos. Yo a un paciente que viene por mí a mi consulta, aparte de diagnosticarle y datarle, ya veo un poco de qué perfil tiene y si es o no más probable que desarrolle síntomas de cualquier estirpe, incluso sexuales, ¿vale? Insisto, el paciente con alopecia para mí es un paciente vulnerable y es un paciente que es más sensible, digamos, a efectos externos. Quiero que quede claro que a mí me resulta irrelevante, bueno, no es que sea irrelevante, ¿vale? Pero a efectos prácticos me resulta irrelevante que finasterida o dexterida se prohíban o no se prohíban. Os cuento. Bueno, si soy honesto, para mí me resulta muy beneficioso que se prohíban. Para mí sería lo mejor a nivel económico, sin duda ninguna. Porque si no existe fines sedutas, pues todos los pacientes sería binario. Se les pondría microinyecciones, es decir, mesoterapia de fines sedutosterida, que por supuesto para el paciente sería muchísimo más caro y menos potente, y luego todos acabarían en trasplante que sostendríamos con pinchazos, con lo cual ganaría muchísimo más dinero, esto que lo sepáis. Entonces, por favor, o el comentario de que a los médicos nos interesa que estos fármacos no se prohíban, para mí qué más me da. De hecho, al revés, sería mejor para mí, me ahorro problemas, lo hago todo en consulta y gano más dinero. Para lo que sería problemáticos son para las empresas que tienen estos fármacos. ¿Qué pasa? Que estos fármacos, fines pseudoesterida, son fármacos muy antiguos ya. Ya su patente se ha extinguido. Con lo cual no van a dedicar nada de dinero, ni nada de tiempo realmente, ni mucho esfuerzo a combatir desinformación, ni a hacer nuevos ensayos clínicos, porque no les interesa ya, porque ahora existen genéricos, ¿vale? Y no van a dedicar nada de dinero en esto. Yo tengo una teoría un poco maléfica, que hay intereses por detrás, ahora os cuento, que están influyendo a los pacientes y grupos de pacientes sin que ellos lo sepan, o quizás sabiéndolo, porque por supuesto habrá ciertos pagos de diversa manera, o no, pero habrá historias, influencias, como para magnificar estos temas o demonizar un poco la medicación. Bastante similar como lo que ocurrió con isotinoína, que igual, misma cosa, pero bueno. Yo creo incluso que la influencia puede partir incluso de parte del colectivo médico-empresarial, fijaos, a que les puede no interesar que haya medicamentos baratos que mejoren mucho la alopecia, porque al final eso que está haciendo es que los pacientes se trasplanten menos y se pinchen menos. Esta es mi teoría oscura, no puedo demostrarlo, pero yo esto lo he pensado alguna vez. Ya os he contado que en mi experiencia con estos fármacos, que los pacientes mejoran de la alopecia y eso mejora su estado anímico. Es lo único que puedo decir en relación al tema de depresión y ansiedad, etc. Como quiero ser neutral, aunque ya os he dicho mi opinión no es neutral, es mi opinión, pues a continuación voy a pasar a Pepe, que es el psiquiatra, ahora os lo presentaré, para que él nos hable de obsesiones, nos hable de depresión y nos hable de estos fármacos. No tengo ni idea de lo que va a decir, esperemos que me cuadre, pero ya le he hablado con él y él lo sabe que diga lo que diga, este vídeo se va a emitir, justo, de hecho he acabado yo el trasplante, le he citado a Pepe, ha venido del hospital para grabar este vídeo y lo subiré, lo editaré rápido luego en casa, que tengo que cambiar al niño, y lo subiré para lo que veáis todos. Espero que os guste. ¡Hala! ¡Vamos! Bueno, tenemos aquí al doctor Pepe Gómez, José Luis Gómez, que es psiquiatra. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Claro, buenas tardes. Que vamos a comentar un poquito temas de obsesión, dismorfofobia, ansiedad con el tema del pelo y, por supuesto, como no, temas de alteración de estado del ánimo, depresión, o ansiedad, incluso riesgo, digamos, de conductas un poco dañinas, por si los fármacos pudieran estar influenciando esto que ahora hablaremos. Pues Pepe, si te parece, vamos a comentar un poquito, primero, algo que veo mucho en consulta, que son hombres y mujeres que tienen una gran obsesión con el tema del pelo, tanto que les cambia un poco su vida. Desde el punto de vista de los psiquiatras, ¿cuándo habléis de obsesión? ¿Qué supone esto? Tiene que ser algo, lo primero, que al paciente le genere malestar, ¿no? Tiene que ser eso, un pensamiento repetitivo, un impulso repetitivo, pero que mientras que está en la mente, el paciente se encuentra incómodo
y por eso busca hacer algo para quitarse esa incomodidad, ese malestar, ¿no? Y a ese pensamiento, que puede ser también una imagen o un fenómeno mental, ¿no? Como una música o algo que se te viene a la cabeza y que al final tenerla ahí, porque tú no la buscas, ¿no? Tú no dices voy a ponerme a pensar en esto, sino que se te viene, ¿no? Que es lo que se dice que es intrusivo. Y al paciente le genera malestar y eso es la obsesión. Claro, o sea, en nuestro caso, nosotros que vemos pacientes con pelo es el pensamiento del pelo todo el rato, ¿no? Exacto. Y esto entiendo que es independiente de si realmente el paciente tiene una alopecia de verdad o lo está magnificando, ¿no? Que esto ya entramos un poco en el terreno de la dismorfofobia. Claro. Esto con el pelo, o sea, ¿una dismorfofobia qué sería? En una dismorfofobia, al final lo que hay es un pensamiento de que una parte del cuerpo tiene algo malo o le llama la atención a los demás o de alguna manera destaca de forma negativa. Y se considera dentro, aunque a lo mejor la clasificación de trastornos mentales vaya por separado del trastorno obsesivo-compulsivo, pero se considera dentro de los problemas obsesivos. Y en realidad es independiente de que haya algo llamativo o algo patológico. O sea, que a lo mejor tiene muy poquita pérdida de pelo, pero está magnificado. Claro, porque es que el trastorno en sí es la preocupación del paciente, eso es lo que es patológico. La preocupación excesiva. Claro, al final la dismorfofobia es una preocupación excesiva, más allá de que haya un sustrato físico que dé más o menos razones para estar así de preocupado. Ahora, ¿qué opinas de mi abordaje? Mi abordaje en un paciente que yo detecto que hay una dimorfofobia, es decir, que veo un paciente que tiene una alopecia muy pequeñita, que no creo que justifique su inquietud, le explico que creo que se está pasando y está obsesionado, pero que voy a intentar mejorarle médicamente el problema del pelo, porque sí que me encuentro muchas veces, pero si no, discrepa conmigo, que cuando mejoran el pelo, o bien ya esa dimorfofobia se va diluyendo, o bien el propio hecho de hacer cosas ya, también diluye un poco el pensamiento obsesivo. O sea, eso puede ser terapéutico incluso. Yo creo que las dos cosas. O sea, creo que al final yo creo que esto es importante. Hay que tener en cuenta que en este tipo de problemas de salud mental el estrés general tiende a focalizarse en unos temas concretos. Entonces, quien tienda a la dismorfofobia, cuando esté peor en general de ánimo, claro, se va a focalizar ahí. Vale. El que tiene fobia a las arañas o el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo con el contar peldaños, también cuando esté más nervioso, cuando esté más frustrado, va a recurrir más a eso y va a pensar más como en su canal para el estrés. Vale. Entonces, de esta manera, si una persona se ve mejor con su cabello porque se está haciendo un tratamiento, ¿no? Y ya ve que se está haciendo algo, como que tiene esperanzas de que haya una mejoría, probablemente le reduzca su estrés en general y entonces como que esa tendencia suya a llevarse el estrés a la dismorfofobia se diluye un poco, ¿no? Claro. Pues, pero también, justo al contrario, si alguien está, yo qué sé, si tienes problemas en el trabajo o la pareja tal, al final lo focaliza en tu dismorfofobia, que a lo mejor es el pelo, ¿no? Es que es así. O sea, esto se ve muy claro, imagínate en la anorexia, por ejemplo, que en la anorexia, que en principio parece que no tiene que ver nada, la gente cuando está más nerviosa por lo que sea de su vida, pues se le acentúa la anorexia y empieza a restringir más la comida, comer menos, aunque a lo mejor tu problema es en el trabajo, con tu pareja, es como que las personas acabamos teniendo ahí como unos desagües para el estrés que a veces pues son muy patológicos. Vale, ¿y quién piensa que está un poco más vulnerable con esto? O sea, yo lo que veo es hombres jóvenes, no importa mucho la edad, pero sobre todo antes de los 30, 35, o sea, chicos jóvenes antes de 30 años, 35 años, cuando veo perfil ya preocupado, obsesivo, rayado, sí que es jóvenes, en hombres. Y mujeres, cualquier edad, con el pelo me refiero. O sea, ¿hay alguna franja un poco más, una persona es más, que tiene más riesgo a este tema? ¿O depende un poco de qué tipo de dimorfofobia? Porque habrá muchos, la altura, el peso, la nariz, claro, el olor, no sé. Claro, entiendo que al final depende mucho también de qué parte del cuerpo, de qué órgano sea el que a ti más te preocupa. Creo que también lo poblacional también tiene que ver con la exigencia de tener una imagen, claro, corporal, que tradicionalmente, esto está cambiando, pero tradicionalmente las mujeres la arrastraban más a lo largo de la vida, esa exigencia de una imagen, y en los hombres tradicionalmente en el rol masculino como que se asociaba más a la juventud, ¿no? Como claro, el típico de hombre de, bueno, cuando tienes 50 años ya puedes ir ahí como de quieras por tu casa, que ya da igual el aspecto, ¿no? Entiendo que algo tendrá que ver. Y oye, Pepe, ¿sabes que has mandado con un paciente o ya le he preguntado con cosas que cuando digo, yo no sé qué hacer con este paciente que veo que está bien? ¿Cuándo tengo que mandar yo un paciente al psiquiatra o al psicólogo o como queráis llamarlo, ahora si quieres esto discutir un poco? O sea, ¿cuándo
hay factores que dices, este paciente necesita ayuda mental? Sí. La repercusión sobre tu funcionamiento diario, porque es que en salud mental casi siempre es así. Si coges las clasificaciones de salud mental, estas que tienen apartados, ¿no? A veces casi siempre hay uno que pone genera una repercusión significativa en su día a día, porque muchas cosas de salud mental, como el tener obsesiones, las puede tener todo el mundo, de cositas leves, cotidianas, ¿no? De, pues es que si cuando me voy a dormir, si no le doy 3 veces al interruptor, no me quedo a gusto, o si pasa una rendijilla de luz, tal. Son cosas que al final, si no te molestan en tu día a día, si no te estropean tu felicidad, tu calidad de vida, no las llamamos trastorno, y en el momento en que ya tu felicidad se está viendo afectada, pues ahí ya decimos, esto sí es un trastorno, pero que es una división muy nuestra, ¿no? de la repercusión. Pues entonces yo te diría que si esas preocupaciones ya, bueno, las preocupaciones o los actos derivados de estar mirándose mucho en el espejo. Todos en el espejo, hacia claro. tu vida. Llegas a el trabajo, reunión, tu pareja te dice, oye querido, estás ya un poco tonto. Sí, o no me duermo a tiempo porque tal, pues eso yo creo que ya es motivo para... Manda el doctor 50 correos, por no me mandéis 50 correos. Bueno, podéis mandarlo, pero dividirlo por... A partir del 45 yo creo que ya... Pues nada, sí, sabes que los quiero mucho, pero hay algunos que por favor, 50 correos. Pues sí, sobre todo yo creo que eso, la repercusión a su calidad de vida. Y esto, vamos a dividir dos cosas. Primero, cosas que alguien que está viendo este vídeo... Este vídeo va a verlo, estoy segundo gente que tiene dimorfofobia, ellos lo saben, lo aceptan, están en tratamiento para el pelo y ahora sí siguen preocupados. ¿Qué pueden hacer que no sean fármacos? Luego hablaremos de eso, para intentar mejorar estos síntomas. ¿Pueden hacer algo? ¿O tienen que ir a alguien o alguna cosa que recomiendes? Se puede hacer algo para empezar, como lo que decíamos antes, cualquier herramienta que uno tenga para reducir el estrés que está sufriendo, en principio le va a mejorar de la propia dimorfofobia. Entonces, pues hacer deporte, tener vida social, las que serían como consejos de saber vivir. Vida sana, ¿no? Claro, vida sana para el estrés. Ojo, vale. que hay cosas que... Para el estrés. Claro, que estar demasiado centrado en cómo tengo que cuidar la alimentación... No, es que es preferible, a veces hay overlap, ¿eh? Claro, o sea, no digo vida sana, digo... saludable. O sea, saludable para el estrés. Que a veces implica dejarse o no cuidarse para algunas cosas y dejarlas pasar. Dejarse llevar un poco con esto. Exacto. Vale, y si dice, el que está viendo dice, vale, eso ya lo hago, Pepe. Siguiente paso, algo que pueda cambiar un poco de mi mente, de cuando tengo el pensamiento intrusivo del pelo, ¿pienso otra cosa o qué haríamos en ese caso? Lo mejor, y lo que al final en las terapias de exposición y respuesta, que son las que están muy relacionadas con los trastornos obsesivos, ¿no? Con el TOC o con lo que puede ser la dimorfofobia, es importante que esa ansiedad que te genera a ti la obsesión, en vez de calmarla con lo que llamamos la compulsión, ¿no? La compulsión es como el acto, la acción que te calma a ti la obsesión. Por ejemplo... Mírate el espejo, ¿no? Sí, en este caso, ¿no? el que está preocupado con los gérmenes de la mano, pues su obsesión es que tiene muchos gérmenes en la mano, su compulsión es lavarse mucho las manos. El que está preocupado con se me notará el pelo raro, si se me mira desde este lado me veré, al final... Esa duda, esa preocupación, la manera que se la puede uno calmar es mirando su momento, quedándose tranquilo, pero al final es muy imperfecta porque te lleva ahí un bucle. O contarse los pelos, este mucho no se cuentan los pelos que hay. Claro, entonces, si tú consigues pues esa preocupación, decir, vale, yo ahora estoy nervioso, puedo aguantar nervioso, puedo estarme media hora nervioso, voy a ponerme a hacer otra cosa, pero no me voy a calmar estos nervios mirando al espejo, que sé que me lo calmaría rápido, pero que luego a los 10 minutos igual estoy de la misma manera, entonces voy a empaparme de estos nervios, de esta ansiedad, de este malestar y voy a ponerme a hacer otra cosa, que ya se evaporará, que una persona... O sea, ver una película, o sea, por ejemplo, que ver una película, un libro, que se haga correr. Cuanto más te focalice tu atención, mejor, porque el problema de las películas o los libros es que yo puedo estar ahí mirando y la cabeza tal. Si yo estoy hablando con alguien, si yo estoy jugando a las cartas o saliendo o en un deporte, ¿no? Que tengo que estar pendiente, yo estoy jugando ahí al tenis o algo, es que mi cabeza no puede seguir con eso, entonces la distracción. Sería estar nerviosos pero hacer otra cosa. Exacto. Vale. Y permitirse estar nerviosos. Permitirse estar nerviosos. No nos gusta nada estar nerviosos y lo que te lo calma enseguida, pues lo utilizamos y a veces hay que decir, ya se miran los nervios estos a lo mejor dentro de una hora, pero así como que no alimentas otra vez el circuito de nervios me compruebo. ¿Y cuándo se requieren pastillas? Tengo pacientes que están pastillas con antidepresivos o con otras sesiones, si quieres cuéntanos un poco esto, cuéntanos
si funcionan, que entiendo que sí, porque o paciente no ha funcionado, cómo funcionan y cuándo hay que derivarlo para ponerlo. Bueno, lo de cuándo ponerlo sería de la misma manera que cuándo pedir ayuda en general, porque tiene que haber una repercusión, tanto para la psicoterapia como para la medicación. De hecho, si tú tienes algún síntoma psíquico que casi no te afecta a tu calidad de vida, es que a lo mejor tampoco merece la pena que vayas a un psicólogo, ya no solo tomar medicación, sino simplemente invertir tiempo en tratarte de algo que no te está dando mucho fastidio. Entonces, lo primero que hay una repercusión, y ahí en realidad es que las dos opciones, la psicoterapia y los psicofármacos, en este caso los de la recaptación de la serotonina, son válidos. Luego es que pues hay gente que es que no quiere hacer la inversión en tiempo o en dinero que supone la terapia y prefiere tomarse una pastilla cada mañana y ya está. Hay gente que todo lo contrario, que no quiere tomar ninguna sustancia, un fármaco y prefiere la terapia. Hay personas que por un tema médico no les viene bien una medicación o si otra, es que hay bastantes factores. ¿Y tu experiencia con estos trastornos obsesivos es que suelen mejorar o depende del grado? Habrá grados muy graves, evidentemente. O sea, a nivel de mejoría yo creo que funciona muy bien. ¿Los medicamentos te refieres, no? Sí. Luego, antidepresivos hablamos, ¿no? Sí, son los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Sertralina, por ejemplo, es como el más utilizado porque es muy clásico hacia las obsesiones y además se tolera muy bien. Y el problema es esto, ¿no? el tolerar bien el tratamiento, porque ayudar raro es que no ayude. Un antidepresivo en esto relacionado con el estrés, es que bajan el estrés de una manera artificial, pero bajan el estrés interno de la persona, entonces todas estas derivadas siempre se van a reducir. Luego, claro, tienen algunos efectos secundarios que te tiene que merecer la pena y es un poco lotería. ¿Y qué efectos secundarios te refieres? ¿De que te dejan muy planchados y cosas? No, más a nivel físico. O sea, pues en estos fármacos, por ejemplo la sertralina, lo principal es gastrointestinal, que revuelven bastante la tripa, náuseas, diarrea. Y luego, pues si uno ve... Sí, bueno, sí, y sobre todo también de la esfera sexual. Porque de la esfera sexual. Sí, bueno, también se utiliza para la disfunción eréctil, si no recuerdo. O sea, sí. Perdón, para la eyaculación precoz. Para la eyaculación precoz, sí, de hecho hay uno que es la dapoxetina, que no lo usamos en psiquiatría, pero que justo por este retraso del orgasmo que tienen los antidepresivos, pues se comercializó solo para eso. Pero suele ser común que afecte. Hay alguno más novedoso, uno que se llama vortioxetina, por ejemplo, que ya es de los últimos años y en la parte de disfunción sexual afecta menos. Pues está bien saberlo, porque muchos pacientes míos que les pongo medicación, sabéis que una medicación para el pelo también afecta un poco la esfera sexual, ya toman antidepresivos y me parece que la unión de los dos ya es como demasiado, ¿no? Esto es. Eso es. Por la vortioxetina a lo mejor no se me la apunto. Sí, porque es como bastante del siglo XXI y esa parte sexual que está tan mal los antidepresivos como que está ahora más mejorada. Esto es fenomenal. Sí. Pues vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo, parte también muy interesante. Vamos a hablar, Pepe, y sabes que, bueno, para que lo sepáis, Pepe le he traído aquí, le he dicho, Pepe, tenemos que hablar de temas de efectos adversos, psiquiatría, tal. No le he dicho que iba a grabar el vídeo para no influir su opinión para nada. Pepe es psiquiatra muy reputado, ya aunque no parezca, lleva haciéndose mayor como yo, tiene mucha experiencia. Y quiero que hable neutral, no le contamos nada de qué va el vídeo, digamos. Ya habéis visto mi intro previa, pero no estaba él. Entonces, Pepe, quiero que hablemos de posibles efectos adversos en la esfera psicológica psiquiátrica de fármacos que utilizan para el pelo, que es fundamentalmente finasterida, utasterida, que tengo mucha experiencia con estos fármacos, y posible relación con ansiedad, depresión y automuerte. En este contexto, vale, vamos por partes, ¿vale? Y quiero que te expreses a tu voluntad sin ningún problema, ¿de acuerdo? Primero, ¿alguna vez has visto, con estos fármacos que te he dicho, con una finasterida que lo utiliza prácticamente todos los humanos hombres, en tus consultas o algo, o en los congresos, ¿sabes? Este tipo de cosas en psiquiatría, ¿es algo habitual? ¿No es habitual? Cuéntanos. No es habitual. No es habitual que por estos fármacos veamos de manera clara. Bueno, es habitual que haya pacientes que consultan con síntomas depresivos y que estén tratando con estos fármacos, pero que llegues a ver de una manera que te dé bastantes indicios de que ha tenido que ver, yo creo que es muy poco habitual. ¿Alguna vez has visto un paciente con... No. O que te han derivado? Vale. No. Yo tampoco he visto nunca, pero vamos, por comentar esto.
Hipotéticamente, si estos fármacos pudieran influir a nivel psiquiátrico, ¿consideras que hay algún perfil de pacientes más vulnerable? A ti, mi opinión. Es decir, que yo a lo mejor tenga que ser más cauteloso en ponerlos o el paciente tenga que ser más cauteloso en tomarlos antes de utilizar este tipo de fármacos. Porque piensas que tiene mayor riesgo de haber una depresión. Sí. Si en esa hipótesis pensamos que hay algo como más de alteración química, ahí en principio no sabría decirte de un perfil, ¿no? Pues como que afectara al metabolismo de la serotonina y que por tanto, porque creo que eso no sería tanto de un perfil que nosotros pudiéramos ver más a simple vista. Claro, esto es. Si pensamos más como en un mecanismo más psicológico, ¿no? De al final una sugestión de pensar que el fármaco te pueda estar afectando y que por tanto eso ya te lleve a ti a pues, tener unos síntomas que son tan inespecíficos que la propia sugestión te lo puede generar. O sea, algo de efecto nocebo. Exacto. O sea, en ningún momento, y de hecho yo no niego, por supuesto, ansiedad y depresión, pero claro, ¿cómo llegas a eso? ¿Por vía farmacológica de que realmente el fármaco, por mecanismos que los conozcamos, altera neurotransmisores y sigues ahí? ¿O porque tú ya te estás rayando y eso desencadena una depresión real, ¿no? Estamos hablando de esto. Sí. Vale, entonces aquí se va a coger al típico paciente de un perfil más obsesivo, entiendo. Claro. Pero es que los del pelo todos somos obsesivos, tío. Es que esa es la cosa, ¿no? Que al final entiendo que estos problemas con el pelo afectan más pues, a mucha gente que es lo que decimos rumiativa, ¿no? De darle más vueltas a las cosas, de querer que en el futuro las cosas estén bien, que vayan a salir bien, y es precisamente la persona que se puede agobiar con un posible efecto secundario de un fármaco y que si escucha le pueda sugestionar más. Esto por lo que saben los magos, ¿no? Cuando hacen a veces un espectáculo estos de magia que hacen primero así como una pequeña prueba y ahí ya ven qué pacientes son más sugestionables porque se han quedado tal y ya van a por ellos a machete. Yo lo veo en consulta a pacientes que sí que les veo un poco más raro con esto y quizá les dedico más tiempo al tema de efectos adversos. Esto puede tener sentido. Eso es interesante. Imagínate, Pepe, que yo tengo un paciente, esto no ha pasado nunca, pero tengo un paciente que me dice, doctor, cuando he utilizado finasteride de seguida, el que me ha puesto usted, llevo tomando una semana y yo me siento depresivo. ¿Qué hacemos? Imagínate que le digo al paciente, oye, pide cita con Pepe. Vale, ¿qué harías tú con este paciente como para descartar o no que fuera por el fármaco? Puedes saberlo, evidentemente, a lo mejor yo diría, pues le quitamos la pastilla y vemos si mejora, sí. Y si no mejora, ¿qué hacemos? O sea, sin esta opción que planteas tú de quitar la pastilla, yo al menos no tendría ni idea de cómo saberlo. Porque es que ni siquiera cronológicamente, aunque veas que ha sido una semana después de ponerlo, tampoco te aclararía nada. O sea, la única manera que se me ocurre sería suspenderla y ver qué relación ha podido tener. Aún así, si los síntomas no son graves, yo creo que siempre se podría intentar mejorar de ese cuadro anímico pues con alguna de las herramientas que hemos hablado antes y ver qué pasa, porque a veces tú puedes tener un efecto adverso que sea del fármaco, pero que si tú puedes hacer algo por manejarlo, imagínate, me ha dado insomnio y resulta que te pones a hacer un poquito más de ejercicio y se te mejora, o que tomas un suplemento de melatonina y se te mejora del insomnio, pues a lo mejor no hacía falta quitar el fármaco. Vale. ¿Y la cronología para vosotros es importante? Porque es decir, si un paciente me dice, Oscar, llevo tomando finasterida 2 años y estoy depresivo, ¿me lo creo menos que un paciente que me dice, Oscar, llevo tomando finasterida 1 semana y tengo problemas? ¿O me lo creo igual? Yo creo que si no es bastante inmediato me costaría creérmelo. Es que cada año te aparezca y dices, ya, no es por esto, ¿no? Claro, y porque es que una persona hoy en día, la cogemos en 2 años, que tenga algún cuadro depresivo, es que eso es tan frecuente, que las personas tenemos mucha depresión. Entonces, al final, una persona en 2 años puede tener la depresión por 1000 razones. Y Pepe, ¿cómo de frecuente es para vosotros la depresión farmacológica? Es decir, que un fármaco provoque depresión. ¿Eso lo veis frecuentemente? ¿Hay unos fármacos que lo producen muy habitualmente? ¿Cómo va esto? En lo que es toda la consulta es raro. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo pues, en el hospital, ¿no? Alguno de los psiquiatras que atiende específicamente pues, pacientes VIH, que sí que sabemos que hay antirretrovirales, que era muy común, era bastante común el ver a gente que tenía cuadros así muy de apatía y también afectando al sueño.
o por ejemplo los corticosteroides es más común, ¿no? Sí, yo os he visto y he provocado unos corticoides, sí, esto es. Bueno, y encima ya si el paciente, bueno, cuando uno tiene trastorno bipolar o la bipolaridad, ahí ya son fármacos que pueden generar con más frecuencia una depresión. ¿Y eso lo veis muy claramente ya? ¿Pero lo veis porque son fármacos que frecuentemente lo producen o porque el impacto es muy real? Lo digo porque como con finasterida son fármacos que llevan utilizándose décadas. Yo nunca he visto realmente esta relación y lo usan millones de personas, como que lo vería más frecuentemente de lo que aparentemente veo. Entonces, ¿vosotros lo cazaríais muy al vuelo o tiene que ser algo como muy... o es más sutil? O sea, ¿cómo lo veríais esto? ¿Me he explicado? Sí. A ver, nosotros también tenemos algunas maneras de sospechar que el cuadro depresivo de la persona está más causado por algo químico o endógeno, por algunas características. También al final, si tú no ves ningún desencadenante claro que te cuente el paciente, pues tiendes más a pensar que es por algo químico, y cuando el paciente te cuenta claramente que es que le ha pasado algo, sí. Entonces al final una persona que tiene una depresión que tiene características más endógenas y que una semana antes le pusieron un antirretroviral, le pusieron unos corticoides y no le ha pasado nada en su vida, no había tenido ningún cuadro depresivo antes, no tiene otro estresor nuevo, pues hombre, dices, nunca lo vamos a saber al 100%, pero ya te da muchas sospechas. Una persona que lleva 2 años con ese tratamiento, que ya había tenido en algún momento problemas de ansiedad, aunque fueran leves, y que te dice ahora que es que cree que es por esto, pues sería yo mucho más reservado. Y Pepe, defínenos lo de la depresión endógena. O sea, ¿qué te refieres a eso? Cuéntanos un poco para la gente. ¿Qué síntomas son? O sea, imagino que depresión es un síndrome, ¿no? Como hay muchos síntomas, pero la depresión gorda, ¿cómo es? Esto tiene tela, ¿no? Porque lo de estar, algún paciente dice, no, a lo mejor estoy triste, ¿es depresión? Pues probablemente no, eso no es una depresión, ¿no? Sí. Eso que estás triste. Claro, es que al final el poder estar triste, o incluso un cuadro depresivo, que como dices tú, es un grupo de síntomas, ¿no? Pues el estado de ánimo bajo, el ser pesimista, el tener poca energía, disfrutar poco de las cosas, sueño, apetito, al final todo ese conjunto de síntomas puede venir de diferentes causas, ¿no? Sabemos que hay enfermedades que cambian parte de la química del cuerpo, como el trastorno bipolar, y se te genera una depresión por unas alteraciones químicas, pero sabemos que también si uno está en una situación estresante mantenida, sin que, por así decirlo, en su hardware le pasara nada raro, esa situación de estrés o un disgusto muy grande te puede crear un cuadro que se parece desde fuera bastante al que pueda tener uno con una alteración química. Lo de distinguir endógeno, ¿no? Como que viene más de dentro de lo químico, o exógeno, que te lo han causado factores externos. Que te han despedido, te ha dejado la novia, ¿no? Esa diferencia en los síntomas sí que está muy descrita, ¿no? Pues de si se pone el paciente peor por la mañana o por las tardes. Y depresión, ¿no? Digamos que hablamos de depresión. Imagínate que un paciente está viendo esto y el paciente está pensando, bueno, yo tengo finasterida y yo pienso que estoy deprimido por esto. ¿Qué síntomas tiene que tener? Endógenos. A ver, ¿qué sería? Por ejemplo, que el paciente sobre todo esté más tendiente a la inhibición y al bloqueo. Vale. Apático, apatía, sí, sin ganas de nada. Bloqueo, que le cuesta hablar, ¿no? Porque muchas personas que han tenido un problema psicológico pues están nerviosos, están acelerados, ¿no? Como que no paran. Y en la depresión endógena muchas veces el paciente lo que está es más bloqueado, más como... planchado. Sí, como que habla poco, tiene poca mímica, ¿no? El estar peor por las mañanas suele ser más típico de endogenicidad también, ¿no? Cuando uno tiene un problema de la vida, cuando peor se suele poner es por la tarde-noche. A pensar, se ¿no? pone a darle vueltas y en cambio cuando estás por la mañana activo no te pones tan mal. En cambio los problemas químicos, ¿no? Más endógenos, la persona ya empieza así bloqueada el día. Nunca he visto esto en mi vida, con un paciente conmigo con cinesedutas, pero bueno, esto es por dar información. Vamos a tener la mente abierta en esto, ¿vale? Aunque mi opinión ya la he dicho antes un poco y ya quedó clara, pero bueno, por tener la mente abierta y no cerrarnos nada, ¿vale? Y hipotéticamente, si estos fármacos dieran estos síntomas, entiendo que evidentemente en un porcentaje minúsculo de pacientes, porque no es lo que yo veo, nunca he visto ninguno, ¿esos efectos persistirían tras supresión del fármaco? Es decir, en tu experiencia, ya hemos dicho que tú nunca has visto como un paciente con esto, ni en tu entorno has visto, pero yo qué sé, hablamos de los antirretrovirales. ¿Vuestra experiencia es que al quitar el antirretroviral luego mejoran espontáneamente o siempre queda algo o qué pasa con esto? Lo normal es que se mejore. O sea, no hay síntomas persistentes. Yo
creo que eso, en mi experiencia, yo no los he visto. Entonces lo normal es que si se revierte la causa del cuadro depresivo se mejore rápido. Porque esto entendemos que si un fármaco te produce esto es porque ha cambiado algo o modificado algunos neurotransmisores o algo, y al no estar el fármaco, pues eso ha vuelto a su estado basal, en teoría, ¿no? Puede tardar semanas, pero se tiene... La neurona luego va a hacer lo suyo. Exacto. Vale, eso hay que sepa, vale, esto es bueno por comentar, porque luego sí que es cierto que, claro, aquí entramos ya un poco en los síntomas o síndromes post-finasterida, o que incluso he visto que hay síndromes post-ISSRS, síndromes post-inhibidores de recaptación de serotonina, que eso yo no sé hasta qué punto, claro, yo lo de lo mío lo que sé, ¿no? Pero bueno, síndrome post-finasterida es, teóricamente, yo nunca he visto ninguno, ningún síntoma, ningún paciente con esto, nunca he visto en mi vida, paciente mío me refiero, signos o síntomas, una constelación de muchos síntomas, psiquiátricos, sexuales, somáticos, como encogimiento del pene, cosas que nunca he visto, por cierto, tomando cualquier dosis de medicación y que pueden persistir meses o años o para siempre. Yo esto no lo he visto. Tengo mis teorías de que me parece un cuadro psiquiátrico, que es real, pero psiquiátrico, y lo veo con poca relación con los fármacos. ¿Tu visión psiquiatra cómo es? O sea, honesta, Sí, o sea, yo la verdad que por por la descripción que hay, también al final los estudios yo sería bastante escéptico de que sea un cambio no psiquiátrico, ¿sabes? Claro. Al final yo creo que hay un factor psicológico y claro que se puede prolongar, se puede retirar el fármaco, pero al final si uno tiene darle vueltas a oye, se me habrá quedado este problema, habré mejorado o no, pues eso por supuesto que puede seguir en el tiempo aunque el fármaco ya haya salido del cuerpo. Esto me preocupa porque, o sea, yo, por supuesto, existen estos pacientes, aunque yo no los haya visto, seguro que existen. Yo creo que necesitan ayuda, pero creo que tienen un problema psiquiátrico-psicológico. ¿Cómo les ayudamos? Porque los síntomas son reales. Sí. Esta gente, claro, que puede ser finasterida o puede ser, yo sé, que toma o otra forma, no sé, por la heparina. Imagínate que fuera por la heparina, ¿no? ¿Cómo les ayudas? Es que hay mucha gente que sufre de disfunción sexual o con el apetito sexual o con las erecciones o con la capacidad de llegar al orgasmo y es que eso le pasa a mucha gente sin fármacos y ya requieren de una ayuda sobre todo psicológica, es lo principal. Puede ser un psicólogo clínico o un experto en sexualidad, pero es que si esos problemas ya pasan en la población general es muy fácil que haya algún fármaco de por medio y que se le esté atribuyendo y la persona fuera a tener ya ese problema, porque sí. Claro, pero mira, te pongo un caso clínico. Imagínate que mañana te pide un paciente tuyo citado, te viene un tipo de 30 años y te dice, Pepe, mira, yo tomé hace 5 años finasterida, lo dejé y sigo deprimido. ¿Qué haces con este? Pues tratar como cualquier cuadro. Pero está deprimido el tío, Sí. Incluso con ideas de automuerte. O que te cuenta, ¿lo tratas? ¿Qué haces con él? Pues yo empezaríamos un tratamiento psicoterapéutico y probablemente le ofrecería también una medicación antidepresiva. Y esto, bueno, pero antes te llevo con esto, ¿no? ¿Y cuánto importancia le darías al fármaco que tomó? ¿Le darías, bueno, lo apunté en la historia, pero le darías mucha? O sea, ¿esto cómo hacéis habitualmente? Es que al final para el propio manejo clínico Irrelevante. es irrelevante. Otra cosa, es irrelevante. Claro, otra cosa, imagínate, pues que uno, pues lo que puede pasar, que quisiera poner una demanda a la empresa. Claro, esto Unidos ha pasado, que claro. Siempre hay, esto, bueno, luego hablamos mucho para que no nos tumben el vídeo, ¿no? Pero yo ahí hice unos intereses ahí un poco oscuros, de intentar un poco, bueno, ha habido denuncias contra las empresas tal, ha habido algunos acuerdos tal, un poco para ese tema, ¿no? Eso es, claro, eso a mí me preocupa, las cosas, o sea, me preocupa, o sea, no quiero que pacientes paguen porque 2 o 3 listos intentan aprovecharse. Eso es lo que no quiero. Claro. También piensa que a veces es más fácil focalizar, identificar cuál es el problema de mi vida, ¿no? Si yo pienso que estoy deprimido porque es por este fármaco, es fácil, ¿no? La culpa fue esto, ya ¿no? está. Esto no, es, la culpa no fue, me lo puso. Pensar en si estoy bien, claro. Estoy bien con mi mujer, con mi marido, estoy contento con mi trabajo, ya es como. Es que a la gente nos encanta identificar el culpable, ¿no? El culpable no y soy yo, lo demás. Claro, pero el problema es que esos pacientes, yo creo que sí que tienen esos síntomas, no, estoy seguro yo, tienen síntomas psicológicos psiquiátricos, pero a lo mejor es por ellos, ¿no? Que le echen la culpa al otro, ¿no? Claro, esto es complicado. ¿Y eso cómo lo manejas? Porque no puedes enfrentarte. ¿Al paciente puedes enfrentarte? No puedes, ¿no? ¿O sí puedes? Es que al final eso es para él, o sea, es su salud, es su vida, entonces hay que ser práctico.
mira, tú te puedes centrar en que esto te lo ha causado un fármaco y que ya no hay solución y que no debes cambiar nada de tu vida porque es el fármaco. Si quieres lo probamos, eso yo creo que no te va a servir, pero bueno, le atribuimos a eso. ¿Pero qué le va a cambiar a él? Claro, si es algo que toma de 5 años, claro, ¿qué tiene que no ver? cambias nada, no mejoras. Entonces yo te propongo esta opción, que no te puedo asegurar que te vaya a funcionar seguro, pero como nada en medicina, nada te podemos asegurar que te vaya a funcionar. Pero oye, vamos a tratarte de tu estrés, vamos a buscar qué malestar puede haber en tu vida, qué focos problemáticos hay y a ver qué pasa. Y que luego venía por esto, venía por lo otro, pero es que nosotros lo que irrelevantes, lo que queremos es que tú estés mejor, que estés mejor de calidad de vida. Alguien está viendo este vídeo y evidentemente va a empezar estas pastillas para mejorar su pelo. Y está un poco ya preocupadete. ¿Qué consejo le darías un poco para reducir probabilidad de que tuviera estas cosas o que no estuviera preocupado? Cuéntanos. Yo creo que evitar el tabú, ¿no? De no decirle al paciente como que nadie tiene problemas, sino decir, mira, vas a tomar esta medicación y veo que además estás haciendo preguntas o que estás preocupado o preocupada por los efectos, que sepas que la gente que es muy preocupadiza, que le da muchas vueltas, a veces se generan los síntomas. Y esto sabemos que pasa, te puede pasar, pero así avisado o avisada, pues también, yo creo que es mejor, antes de que el paciente se genere sus fantasmas en su cabeza, creo que es mejor atajar. Creo que pasa por esto, entonces no te preocupes, que mi impresión que he tratado a miles de pacientes es que no te va a ocurrir nada ni de la esfera sexual ni dejarte deprimido. O irás, a lo mejor hasta algún momento tú te rayas con si te puede estar generando algo así y que será normal, pues porque uno se preocupa por los fármacos, se preocupa por su salud y le vendrán a uno estas ideas de que me está haciendo mal, pero yo, que eres tú en este caso, con mi experiencia es que no he visto que haya ningún peligro. Entonces, y una cosa ya, por acabar con esto. A veces veo mucho lo que dicen americanos, las echo chambers, ¿no? Las cámaras de eco, sobre todo en foros, ¿vale? Foros de sitios, Reddit, tal, lo que sea, y veo que se retroalimentan estos pensamientos, ¿no? Y entra ahí, cualquier paciente entra ahí y lee y claro, explota. Que también lo había en las tabernas antes, o sea que tampoco vamos a echar la culpa a la... No, sí, bueno, la vecina te dice, la pastilla del acné es muy peligrosa, que esto es lo típico de que no lo hemos oído lo de mi vecina. O el antidepresivo lo tomas, tú tendrás tus también, lo tuyo, cada día antidepresivos tal. Y esto algo que hacemos, o sea, no sé si, o sea, las cámaras de eco están, a ver, que yo entiendo que en foros donde se pone la gente para esas cosas puede estar bien para ese apoyo, pero a veces veo pensamientos muy negativos ahí y como que entran un poco más a meter más caña al tema mental, no sé. Sí, es que creo que ahí estaríamos hablando de diques al mar, por lo que te digo, o sea, creo que es un fenómeno de las personas el hecho de querer que te reafirmen en tu teoría y creer a alguien que al final te estás identificando con esa persona. Y ya habla un poco también del criterio propio que tenga cada uno para discriminar, ¿no? Entonces... Claro, pero a lo mejor es que el paciente que a lo mejor hace síntomas son de base, tiene una mente un poco en esos momentos más vulnerable. Sí. Y eso hace que tenga más problemas psicológicos y encima que sean más vulnerables a esos pensamientos externos que se meten con pensamientos propios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Alguien está en este vídeo y me dice, Óscar, sí, lo que tú digas, pero yo he leído esto y estoy rayado, ¿qué hacemos con esto? Claro, es que si tú tienes la autoestima más bajo, también tiendes a creer más en lo que te dicen los otros, porque piensas que tu opinión no vale tanto, entonces tú escuchas, lees a otra persona en un foro y tiendes más a hacer suyas esas ideas porque tú estás vulnerable, estás más inseguro. Pues yo creo que también avisar de esas cosas si tú ves datos, ¿no? Yo creo que ser abierto también en vez de hablar de estas cosas como a la espalda del paciente, de que existe la ansiedad, que existen las obsesiones, pues como que también presentárselo al paciente de, oye, te vas a rayar con esto, te vas a rayar con si el fármaco tal, es parte también de lo que te puede pasar cuando tomas una medicación de estas. No le hagas caso. He visto a mucha gente como tú, a nadie le pasa nada, a nadie se le encoge el pene, nadie se acaba automuriendo, entonces, tranquilo, ¿sabes? A ver, es más a grandes rasgos, pero sí, bueno, creo que... Algo así, ¿no? Le digo, bueno, a lo mejor efectos adversos sexuales, tal, puede dar algo muy raro, si no me escribes, bajamos dosis, tal. Eso está bien hablarlo antes, el paciente yo creo que si lo lee, porque luego si no le cuentas estas cosas, el paciente luego va a la técnica, se lo lee y explota la cabeza. Claro, pero incluso decirle que tu impresión por tu experiencia es que muchos de ellos son psicológicos y que los genera el propio hecho. No tengo ninguna duda de esto yo, pero claro. Es como le transmito al paciente eso que opino yo, o lo que la ciencia opina, eso es lo complicado.
Claro, eso sí, pero bueno, oye, si van a ti también es porque confían en ti. Es parte un poco de la práctica clínica esto es. Claro, y que, oye, pues si tienes a más gente, que si no te fías de mi experiencia, pues es que, ¿sabes? No se fíen de mí. Hay un pensamiento que verás mucho que es como todo antiquímico, ¿no? Que esto es un pensamiento que a veces es difícil de superar para algunos pacientes, ¿no? De no dar... Ya. No, Ya, es que eso ya también es como estos principios como de pureza natural que parece que llevamos dentro. Como están tomando las creatinas hasta arriba y otras cositas, ¿eh? A ver, y que luego cuando uno ha dado bioquímica sabe que al final, en última instancia, las moléculas luego son todas iguales y no sabes si viene de una planta o viene de un bidón de un laboratorio. Sí, que lo químico realmente es natural pero muy purificado. Sí. Ya lo sé. Pero bueno, eso ya entra igual, pero hay gente que entra ya en su subconsciente y no puede escapar de ahí, ¿no? Pues eso, pues obsesiones, que se te mete la idea y que no te la puedes sacar. Vale. Y ya por acabar con esto. Pepe, imagínate que hay un paciente que ya me va diciendo, Óscar, yo soy un rayado, soy muy preocupado. Yo por supuesto a su paciente sigo poniendo la medicación, explico todo, pero ¿habría alguna prueba que le hago yo antes o algún test o algo debiera hacerle para ver cómo es probable que luego se me obsesione con la medicación y me dé problemas? ¿O no? Según como yo lo perciba. A ver, cualquier escala que te puede medir síntomas de ansiedad y depresión te puede servir, porque si ya los ha presentado, pero yo es que eso no lo veo nada práctico. Yo creo que los antecedentes... Cuidado que la EMA, la Agencia Europea, a lo mejor no lo mete esto, para poner medicación. Ya. ¿Y luego es poco operativo esto? ¿En consulta? Hombre, a ver, tú me dirás, ¿no? O si no puede de alguna manera también sugestionar en sí mismo, pero bueno, pues es probable que en algún momento... ¿Y piensas, hay algún perfil de pacientes que tú bajo ningún concepto responderías estas medicaciones que tengan muchos antecedentes o que sean personas muy ansiosas? ¿O qué? Yo siempre hago un intento, ¿eh? Yo no me cierro nada, no apunto toda una historia y le explico, digo, tío, no seas tan rayado, vamos allá y si cosa me escribes. Y hasta ahora me ha ido bien así, años digo así, me ha ido todo bien. Yo creo que eso es lo más acertado, o sea, pero otra vez más, pues ser abierto. Oye, mira, por lo que he visto en tu historia clínica, por lo que me has contado, has estado antes en tratamiento con salud mental, has tenido problemas de ansiedad. A veces las personas cuando inician estos fármacos pues tienden también a aumentar esos síntomas que se pueden manejar bien y bueno, pues que el paciente también... Aunque yo opine que esos síntomas, o sea, aunque sean reales, son de origen psicológico, no por el fármaco. Sí, como que al final es... Sí, un poco transmitirle eso, ¿no? Que tus propias ansiedades se pueden focalizar en el fármaco y que por eso tú notas que te sientes peor. Pero yo he visto que a la gente no le sienta mal. Yo creo que eso... O sea, eso para mí es lo que creo que más tranquiliza. Es decir, que sepas que se cuenta esto, pero yo, aun sabiendo eso, te puedo decir que a mí no me preocupa, que va bien, ¿no? Pero... Bueno, yo siempre dejo la puerta abierta. Bueno, siempre les digo la historia de que yo tomo estas pastillas, que eso le gusta mucho, ¿no? Que supongo que doctor todas estas pastillas que eso le relaja, puedo dirán, no es tan malo. Y luego siempre la puerta abierta que si no me escriban. Eso les gusta mucho la tranquilidad de que puedo contar conmigo, ¿no? Que eso siempre respondo. ¿Vale? Joder, Pepe, me has dejado un poco más tranquilo en este tema, aunque está tranquilo. Un poco resumen, si no me corriges. Bueno, por supuesto, tú no has visto ningún caso de depresión, automuerte o ansiedad por estos fármacos. No debemos decir que no existan, pero no es tu experiencia ni tu entorno. Esto es, si ocurrieran, parece que tiene pinta de que a lo mejor más por una vía más psicológica que por una vía orgánica, por alteración de neurotransmisores o alteración hormonal. No puedo descartar eso, pero parece que va por la vía psicológica. Al paciente, quizá pacientes más rayados o más obsesivos, contarles antes de que hipotéticamente pudiera ocurrir, pero que estén tranquilos, etc. Y si no, ya te mando a ti, ¿no? Yo no sé qué hacer contigo ya, es que yo no sé más qué hacer con estos pacientes. No, bueno, a ver si ya repercusiones al psiquiatra. Y que sí, que yo, pues como me pides mi impresión, yo te digo, oye, yo soy escéptico con esto o yo noto esto. Pero lo de mente abierta creo que es importante porque esto es ciencia, esto no es dogma. Entonces la mente abierta, aunque algo nos dé una pinta de que no, siempre la tenemos que tener. Mente abierta, pero también poner algunos, o sea, que tampoco se nos suban, que no se la gente se vuelven las películas en la cabeza impresionantes. Criterio. Mente abierta, pero con criterio propio porque si no, no vamos a ningún lado. Mi miedo es que haya historias influyendo a pacientes o por pacientes para conseguir diversos objetivos, ¿no? Es un poco más económico total, que eso es mi inquietud. Pero bueno, por eso también al final apelar a tú qué quieres, para qué vienes, para estar mejor, ¿no? Para encontrar feliz, pues esto no te está llevando a mejorar, con esto no estás mejorando tu calidad de vida, tu ánimo, pues no vamos a seguir por ahí. Estupendo. Pepe, ¿algún comentario más que quieras dejar? No, que muchas gracias por contar conmigo. Te puedes pedir a la cámara. Que nada, pues espero que os haya servido.
que os toméis también la salud mental en serio, pero no demasiado en serio, que las cosas suelen pasar menos graves de lo que se dice. Esto es, pues muchas gracias, Pepe. Si os ha gustado el vídeo, dejad comentarios por si queréis que Pepe vuelva al canal, que Pepe volverá en el fondo que queráis. Hasta ahora.